Así que sin más, quiero leer el texto que tengo para todos ustedes y fíjense qué texto tan sencillo, tan breve, pero con qué profundidad, hermanos. Dice el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Yo, Jehová, no cambio, dice el Señor. Si empezamos desde el principio, vamos a decir que Dios es un ser, y que este ser, llamado Dios, este ser, reúne ciertas características, o como se conoce teológicamente, ciertos atributos, y estas características, estos atributos que Dios tiene, son lo que forman su carácter. Ahora, estos atributos de Dios se dividen en dos ramas. Por un lado están los atributos comunicables y por el otro lado están los atributos incomunicables. Ahora la pregunta que puede surgir es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre estas dos ramas dentro de los atributos de Dios? Muy sencillo. Si miramos la definición del verbo comunicar, la definición es la siguiente: hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. Por lo tanto, los atributos comunicables de Dios son los atributos que Dios tiene y que comunica con sus criaturas. Y comunicando, lo que está haciendo es haciendo partícipe a sus criaturas de dichos atributos. Por ejemplo, está el atributo de Dios, el atributo del amor. Es un amor que Él tiene y que Él comunica con sus criaturas, y a la hora de que nos lo comunica, nos hace partícipe de ellos, y nosotros podemos amarle a Él y podemos amarnos los unos a los otros. Obviamente este atributo no se transmite, no se comunica en la misma medida. El amor que tiene Dios para con nosotros es un amor inmenso y nuestro amor es limitado, pero es comunicable. En cambio, los atributos incomunicables de Dios, dado que el prefijo in, de incomunicables, ese prefijo indica negación, son los atributos que Dios tiene y que no comunica con sus criaturas. Es decir, no les hace partícipe de dichos atributos. Estos atributos incomunicables pueden ser la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas; la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar; la omnipotencia de Dios, que Dios todo lo puede; la soberanía de Dios, el gobierno y control absoluto de Dios sobre todas las cosas; o la inmutabilidad de Dios, que es lo que enseña este texto que he leído al principio, y es el atributo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Vamos a empezar desde el principio. La pregunta que nos debemos hacer al acercarnos a la inmutabilidad de Dios: ¿qué es la inmutabilidad de Dios? Si vamos al origen de la palabra mutable, la palabra mutable viene del latín mutabilis, que quiere decir sujeto a cambio. Entonces, si a la palabra mutable le volvemos a añadir el prefijo in, ya les he dicho antes que el prefijo in indica negación, entonces formamos la palabra inmutable, y quiere decir no sujeto a cambio. Es decir, ser mutable es estar sujeto a cambio, y ser inmutable es no estar sujeto a cambio. Ahora, yo puedo afirmar con toda seguridad, con toda certeza, sabiendo que lo que estoy diciendo lo respalda Dios y sabiendo que es completamente bíblico y acorde con su palabra, puedo decir que Dios es inmutable. Y no solo se queda ahí, sino que usted debe creer esto. No porque lo diga yo, ni porque lo diga el pastor o cualquier ministerio, que está bien, pero porque lo dice primero Dios en su palabra, en el texto que hemos leído anteriormente, donde dice Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Dios mismo es quien lo dice, Dios lo declara, dice: yo no cambio. En otras palabras, lo que está diciendo es: soy inmutable, no estoy sujeto a ningún cambio. Ahora, un teólogo británico del siglo XIX llamado Arthur Pink tiene un libro muy famoso que se llama Los atributos de Dios, y en ese libro habla de todos los atributos de Dios, y en el apartado, en el capítulo 7, que es el apartado de la inmutabilidad, dice lo siguiente: la inmutabilidad de Dios es una de las excelencias del Creador que lo distingue de todas sus criaturas. Aquí vemos que es un atributo incomunicable. ¿Por qué? Porque lo distingue de todas sus criaturas, lo hace diferente a sus criaturas. Nosotros, las criaturas del Dios Creador, estamos sujetos a cambios. Nota esto: bien sea por voluntad propia o sin voluntad propia. ¿Cómo es esto? Un día nos gusta el color rojo y al día siguiente nos gusta el color amarillo. Un día nos gusta el pelo corto y al día siguiente el pelo largo. Estamos dando cambios, pero en esos cambios son por voluntad propia. Nosotros decidimos qué es lo que nos gusta o qué no. Pero también, como ya he dicho, estamos sujetos a cambios sin poner de nuestra propia voluntad. ¿Cómo es esto? Muy fácil.
Un día nacemos, tenemos un cuerpo pequeño, una cara lisa, prácticamente no tenemos pelo. Con el tiempo vamos creciendo en estatura y en volumen, ya no tenemos un cuerpo tan pequeño, vamos teniendo más pelo, pasa más el tiempo y el pelo que un día fue moreno, rubio o incluso pelirrojo, ahora tiene un tono grisáceo o incluso blanco. La cara que un día fue lisa, con el tiempo puede tener arrugas. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Hemos elegido cambiar en estos aspectos? La respuesta es que no. ¿Hemos puesto nosotros de nuestra voluntad para cambiar en ciertos aspectos? No. Pero aún así hemos cambiado. ¿Por qué? Porque somos mutables. Porque estamos sujetos a cambios. Pero reitero esto. Dios no. Dios es inmutable. Dios no está sujeto a ningún cambio. Ahora, sabiendo qué es la inmutabilidad de Dios, nos deberíamos preguntar algo. ¿Saber que la inmutabilidad de Dios nos sirve para algo en nuestra vida práctica? ¿El conocimiento de la inmutabilidad de Dios a nosotros nos sirve para algo en nuestro diario vivir? Algunos quizá pensarán que no, que simplemente es teología, que no sirve para la vida práctica. Pero la teología sí sirve para la vida práctica. Sirve mucho. Es más, la teología es imprescindible para la vida práctica. ¿Por qué? Porque la teología es el estudio acerca de Dios. Y si no estudiamos la persona de Dios y su voluntad, no sabremos vivir agradándole. Y esto pasa mucho, hermanos. Desgraciadamente pasa mucho. Hay muchas personas que viven desagradando a Dios y quizá no lo saben. Tan sencillo porque no estudiamos la Biblia, porque no estudiamos la teología, porque no estudiamos estudiamos la persona y la voluntad de Dios. Así que, como la inmutabilidad de Dios es teología, porque es estudio acerca de Dios, yo digo que sí, que el conocer de la inmutabilidad de Dios sí sirve para nuestra vida práctica, sí sirve para nuestro diario vivir. Y me gustaría argumentar esto con un solo punto. Y el punto es el siguiente. Conocer la inmutabilidad de Dios nos da una total seguridad de las promesas que hay en su palabra. Amén. Para nosotros, conocer que Dios es inmutable, que no cambia, nos da una seguridad plena de las promesas que hay en la Biblia. Porque como Dios es inmutable y no cambia, sus promesas tampoco cambiarán nunca. Y a mí hay una promesa en especial que me hace mucho bien. Se encuentra en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, hay personas que interpretan estos textos, que estos textos están hablando de la segunda venida de Cristo, pero nosotros en Filadelfia creemos en una teología dispensacional, y esta es la que yo creo también personalmente. Y la teología dispensacional no dice que esto hable de la segunda venida, que a veces se utiliza este texto para hablar de la segunda venida, pero en Filadelfia no creemos eso. Este texto, la teología dispensacional, sostiene que habla de el traslado de la Iglesia antes de la gran tribulación, lo que mayormente se conoce como el arrebatamiento. Así que, desde esa perspectiva, vamos a ver 4 cosas que prometen estos textos. La primera, que el Señor mismo descenderá del cielo. Segunda cosa, que seguido de esto, los muertos en Cristo resucitarán. Tercera cosa, que luego los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con los muertos en Cristo que han resucitado, y todos juntos recibiremos al Señor en las nubes. Y la cuarta cosa que prometen estos 2 textos es que estaremos siempre con el Señor. Ahora, esto es precioso. Todos tenemos fe en esto. Depositamos nuestra esperanza en estas promesas. Creemos que esto ocurrirá. Pero les hago una pregunta. ¿Y si Dios no fuera inmutable? ¿Y si Dios estuviera sujeto a cambios y un día cambiase de opinión con respecto a esto y estas promesas no se cumplen? ¡Qué horrible!, ¿verdad? Un día Dios, como es como nosotros, cambia y no vuelve por su iglesia. Creo que es un poco horrible, hermanos. Pero me gustaría ver con ustedes otra promesa.
para que vean, hermanos, la inmutabilidad de Dios, cómo se hace manifiesta, porque esta es una promesa futura que está por cumplir. Pero vamos a ver con la palabra, siempre argumentando con la palabra, vamos a argumentar cómo lo que Dios promete lo cumple por su inmutabilidad. Génesis capítulo 3, como saben, es el pasaje donde el hombre cae y ahí, hermanos, Dios emite un juicio hacia el hombre, emite un juicio hacia la mujer y ahora emite un juicio hacia la serpiente. Y le dice en el versículo 15, un verso muy conocido: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta, hermanos, es la primera promesa mesiánica, es decir, es la primera vez en la Escritura que Dios promete un Salvador que le pisará la cabeza a la serpiente, es decir, la vencerá a la serpiente, que sabemos todos que es Satanás. A día de hoy sabemos que esto ya se cumplió en la persona de Cristo. Cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, venció a la muerte y al que tenía potestad sobre ella, es decir, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, dice, también participó de lo mismo. Nota lo que dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, a través de la muerte, Cristo venció al diablo y esta promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, se cumplió. Pero, aunque sepamos que esa promesa se cumplió, miren, según dicen los historiadores, desde que Dios le dio esta promesa a la humanidad, hasta que Cristo llegó a la tierra pasaron aproximadamente 4004 años. Así que yo les quiero hacer una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿y si Dios no fuera inmutable y en ese periodo de 4004 años antes de enviar a su Hijo, Él, Dios, hubiera cambiado de opinión? ¿Y si en ese periodo, Él lo prometió, pero si en ese periodo desde que lo prometió hasta que llegó, Dios hubiera cambiado de opinión y al final no hubiera enviado a su Hijo, hubiera dicho: mira, ¿sabes? Como yo no soy inmutable, como yo puedo cambiar, pues no envío a mi Hijo. No, que son muy malos, que sé que aunque estén en la cruz, le van a seguir maltratando, le van a seguir escupiendo, le van a clavar una lanza en el costado, como van a seguir siendo malos, y después de eso, mucha gente le va a seguir rechazando, yo no envío a mi Hijo. Pero hermanos, Dios nunca ha cambiado, Dios actualmente no cambia, y Dios nunca cambiará, porque Él en su palabra lo dijo. Él dijo en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Espero, hermanos, que les haya hecho bien esta porción de la palabra. Muchas gracias por su atención y un aplauso para